blastos, ¿cierto? Blastos. Todos los blastos son células inmaduras. No se olviden que la sangre es un derivado del tejido conectivo, es un tejido conectivo especializado. Entonces, vamos a encontrar blastos al inicio de este proceso. Y vamos a encontrar sitios donde ya está la sangre formada, ¿no? Es donde se encuentra en la sangre periférica. ¿Qué significa eso? Vamos a redundar, pero vamos a ser un poquito más específicos. Está en el intravascular. ¿Ya? Entonces, en esos lugares vamos a encontrar células maduras. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a encontrar lo que conocemos como cito, ¿no? Lo que son citos. O sea, eritrocito, leucocito, trombocito. Todo lo que son maduras van con el sufijo de cito, y las que son inmaduras van con el sufijo de blasto, ¿no? Entonces vamos a encontrar eritroblastos, leucoblastos. No encontramos megacarioblastos, que hay una pequeña sección. Lo que encontramos son megacariocitos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las láminas? Las láminas, vamos a verlas. Vamos por acá. La lámina número 73. La lámina 73 es el hígado fetal. Hígado fetal. Luego tenemos la lámina número 39. ¿Qué vamos a encontrar en la lámina 39? Médula ósea. Listo, médula ósea. Lámina 73, hígado fetal. Lámina 39, médula ósea. ¿Ya? Ambas van a estar coloreadas con hematoxilina eosina. ¿Ya? HE. Pues acá tenemos las tres láminas ya escaneadas, las mismas que tienen en sus cajitas de láminas, que pueden realizar el microscopio. Esta es la lámina que ya ustedes conocen, de correspondiente a médula ósea. ¿No? Pues hemos visto hueso esponjoso, hemos visto en esta lámina. Entonces ahí está la médula ósea, que es la lámina 39. Esta. La del centro es la que corresponde a hígado fetal. Y la que está más abajo es la lámina número 28. Lámina 28. Sangre periférica. ¿Bien? Sangre periférica. Es la lámina 28. La lámina 28, que es sangre periférica, a diferencia de las anteriores, no es un corte histológico, es un frotis. Es una extensión de células. ¿Ya? Es como un Papa Nicolau. El Papa Nicolau no es una biopsia. El Papa Nicolau es un pequeño raspadito con un hisopo o con un accesorio especial, una espatulita. Se saca un pequeño raspadito suavecito, que no produce mayor molestia, y luego se extiende sobre una lámina. En el caso de la lámina periférica, es una gotita de sangre que se coloca sobre una lámina y luego se extiende. Eso se llama frotis. ¿Ya? No es biopsia, no es estudio histológico, es un estudio citológico. Y acá sí vamos a hacer una coloración diferente. En la coloración que utiliza es la coloración de Wright. Coloración de Wright. Y el estudio, repito nuevamente, es estudio citológico. Es un estudio citológico, es un frotis. ¿Ya? Diferente a estos que son estudios histológicos. Bien, ahora sí, ¿qué vamos a ver en cada una de estas biopsias? ¿O qué vamos a ver en cada una de estas muestras primero? Entonces ya hemos avanzado que en algunos lugares vamos a ver las zonas de la producción de la sangre, y en otras vamos a ver las zonas donde ya se encuentra la sangre formada. Las zonas de producción
vamos a encontrar células inmaduras. ¿Dónde están las células de producción? Las zonas de producción se encuentran acá, tanto en el hígado fetal como en la médula ósea. En el hígado fetal, las zonas de producción se llaman así, se llaman nidos hematopoyéticos. Nidos hematopoyéticos, ¿ya? Así se llama, así está en ese sitio se encuentran los elementos sanguíneos que están en proceso de formación, nidos hematopoyéticos. Y vamos a encontrar, en el caso del hígado fetal, en los nidos hematopoyéticos vamos a encontrar dos tipos de células: los eritroblastos y los leucoblastos. ¿Ya? Entonces, esos dos tipos de células vamos a encontrar: eritroblastos y leucoblastos, que son células iniciales, células inmaduras que van a dar lugar a tanto a glóbulos rojos como a glóbulos blancos. No se ven aquí megacariocitos, solamente esas dos líneas. En el caso de la médula ósea, la médula es, como ven ahí, es un sitio mucho más específico, más directo, es un órgano especializado. El hígado es un órgano especializado hematopoyético, el hígado tiene otras funciones, pero adopta la función hematopoyética en la etapa intrauterina. ¿Ya? En la etapa intrauterina, como cuando somos todavía fetos, el hígado adquiere esa función, igual que el vaso, igual que el saco uterino previamente, pero no es un órgano específicamente hematopoyético, no es su función principal al menos. En cambio, la médula ósea sí es un órgano hematopoyético, es un órgano exclusivamente para la formación de sangre. Entonces, está rodeado por el hueso, que va a estar rodeado por el hueso, ¿qué tipo de hueso es? Esponjoso. Hueso esponjoso, ¿no? Va a haber hueso esponjoso que lo rodea y van a haber células que van a dar lugar a la sangre. O sea, vamos a encontrar igual que acá, eritroblastos, leucoblasto, eritroblasto, leucoblasto y megacariocito. Acá hay una pequeña excepción. Este es un cito. El megacariocito procede de otra célula que se llama megacarioplasto. Pero este megacarioplasto no lo vamos a identificar. No es muy fácilmente visto. El megacarioplasto va a evolucionar a un megacariocito en la médula ósea. Y ese megacariocito todavía se encuentra en la médula ósea porque no es el que cumple la función. El que cumple la función es un derivado del megacariocito que se forma por fragmentación de citoplasma que se llama plaqueta. ¿Ya? Entonces, y el otro elemento que nos está faltando, que también forma parte de la médula ósea, es el tejido adiposo. Aquí voy a poner adipocitos. Entonces, esos son todos los elementos que vamos a encontrar en la médula ósea. Vamos a encontrar eritroblasto, leucoblasto y megacariocito. Estos tres son los que van a formar la sangre. El proceso de formación de sangre, ¿cómo se llama? Hematopoiesis, ¿no? Estos tres van a producir la hematopoiesis. Si nada más buscamos la formación de glóbulos rojos, eritropoiesis. Si es de glóbulos blancos, leucopoiesis. Si es de plaquetas, trombopoiesis. La médula ósea normalmente tiene grasa, tiene adipocitos, normalmente. Pero esa grasa va a ir variando dependiendo de la edad de la persona. Si tenemos una persona que tiene 20 años, otra que tiene 50 años y otra que tiene 80 años, la proporción de células va a ir variando, va a cambiar. ¿Ya? Entonces, a los 20 años, los eritrocitos, los leucocitos, los megacarocitos es el volumen son las células que van a formar la sangre, la hematopoiesis. A los 20 años, estas células corresponden al 80% de lo que vamos a ver en la médula ósea. Sabemos una médula ósea de un joven,
y vamos a ver que tiene gran cantidad de células formadoras de sangre. Y el otro 20% corresponde a la grasa. ¿Ya? Es normal eso. A los 50 años disminuye la cantidad de células que forman sangre, más o menos es equivalente a la edad, 50% de grasa y 50% de células. ¿No? Ya miren cómo la celularidad de la médula ósea baja y la grasa más bien aumenta. ¿Ya? A los 80 años ya se invierte la cosa. A los 80 años solamente vamos a tener de frente 80% de grasa. ¿Ya? 80 años, 80% de grasa. Y 20% de celularidad. Es decir, cuanto más años tenemos, nuestra celularidad, nuestra capacidad hematopoyética va disminuyendo. Es más, nosotros cuando nacemos, todos nuestros glóbulos, todos nuestros huesos forman sangre. Todos nuestros huesos. Pero conforme tenemos más edad, muchos huesos van perdiendo la capacidad hematopoyética y a partir de los 20 años ya solamente nos quedan los huesos planos y la pelvis como formadores de sangre. ¿Ya? Entonces no se queda ahí, eso sigue avanzando y también dentro de la misma médula ósea la grasa va ganando espacio. Esa es una de las razones por las cuales los viejitos no pueden donar sangre, ¿no? Entonces, una persona que tiene 80 años tiene muy poca masa celular para que le reponga la sangre que está donando. Entonces se puede chocar, se puede descompensar. Entonces, a nadie se le puede someter a un riesgo, ¿no? Sabiendo que puede tener problemas, por eso que el límite es 65 años, ¿no? 60 años, 65 años a veces cuando hay necesidad. Entonces, más de eso ya no dejan donar a las personas. En cambio, un joven que tiene un 80% de celularidad puede donar mensualmente, no pasa nada. Entonces, y eso se ve, ustedes de repente han visto, han escuchado donadores que hay donadores profesionales, ¿no? Siempre están donando porque cobran, ¿no? No es gratuito. Donación entre comillas, ¿no? Entonces son personas que están acostumbradas a donar, que son gente joven que necesitan dinero, pues, y su negocio es donar sangre, cobran. Porque muchas veces las personas necesitan sangre y no los operan, sino reponen o no dan la sangre para su operación. Y como no tienen ningún familiar o nadie puede o nadie va, se ven en la necesidad de a veces contratar a personas, ¿no? Lo cual no es correcto, pero es la realidad. Eso existe. Entonces, esa es la razón por la cual la donación de sangre se va limitando con la edad. Entonces, eso es lo que vamos a ver al momento que veamos esa lámina. Y la sangre periférica es para ver ya las células que son maduras, cito. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar glóbulos rojos. Vamos a encontrar glóbulos rojos maduros, serían eritrocitos. Cito. Vamos a encontrar glóbulos blancos maduros, serían leucocitos. ¿No? Y vamos a encontrar las plaquetas, que son ya las que tienen la función que son los trombocitos. ¿Ya? Eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Esos son los tres tipos de células que vamos a encontrar. Todos van con el sufijo de cito y son células maduras. Para que pasen de un eritroblasto a un eritrocito, la célula va a pasar por varios estadios. ¿Ya? De frente no se convierte en eritrocito, sino que va a pasar por varios tipos de estadios donde el citoplasma se va haciendo más chiquito, el núcleo se va haciendo más pequeñito, hasta que al final el núcleo sale, ¿no? Y se convierte en un glóbulo rojo anucleado. Algo parecido ocurre con los leucocitos, y en el caso de las plaquetas, a partir del megacarocito se fragmenta el citoplasma y salen fragmentos de citoplasma con organelos. Esos pequeños fragmentos de citoplasma con organelos son los que se forman las plaquetas. Exclusivos de la sangre periférica
exclusivos de la sangre periférica, eritrocitos y trombocitos. O sea, glóbulos rojos y plaquetas solamente deberían estar en sangre periférica. Nada más. Pero en la práctica ustedes ven que no, ¿no? En la práctica los glóbulos rojos pueden salirse porque nos cortamos, se salen. O de repente empujamos mucho y también se produce una hemorragia a nivel del ojo, ¿no? El ojo rojo, ¿no? No con una hemorragia ahí, conjuntival. O a veces también hay un accidente cerebrovascular y hay una hemorragia a nivel cerebral. Pueden haber esos problemas, son patológicos. Las hemorragias pueden ser chiquititas, de una petequia, que es un puntito rojo, una equimosis, que es un poquito más grande, un moretón, o un hematoma, que es una colección de sangre, ¿no? En cavidades generalmente. O una hemorragia franca, ¿no? Cuando nos cortamos y sale un chorro de sangre. Entonces, en condiciones normales, están en la sangre, significa intravascular. En condiciones patológicas, la sangre sale. Eso es lo que puede pasar. En cuanto a las plaquetas, lo mismo. Las plaquetas normalmente no salen, están dentro de nuestro sistema vascular. Solamente cuando hay patología, alguna alteración, salen, ¿no? Cuando hay vasodilatación. O el otro problema que tenemos con las plaquetas es que, cuando tenemos muy poca plaqueta, eso se llama trombopenia, produce hemorragias, ¿no? La persona no puede controlar los sangrados y hemorragia. Un ejemplo muy típico de lo que hemos tenido últimamente con el dengue, ¿no? El dengue produce trombocitopenia y la persona puede morir por hemorragia. Y lo opuesto, cuando hay demasiada plaqueta, puede haber formación de coágulos intravascular, ¿no? Se pueden formar trombos, lo opuesto puede ocurrir también. Y los trombos obstruyen los vasos sanguíneos y nos pueden producir infartos. Entonces los glóbulos rojos, los glóbulos blancos nos traen problemas cuando están alterados. La disminución de glóbulos rojos, anemia. El exceso de glóbulos rojos, policitemia, significa que la sangre es muy espesa, ¿no? Tratamiento de una anemia, cuando es una hemorragia severa, a veces transfusión, ¿no? Cuando hay una policitemia, hemoglobina de 18, la persona está muy lenta, a veces está muy lenta, no puede respirar bien porque la sangre es muy espesa. Tratamiento, sangría, le sacan sangre cuando hay policitemia, ¿no? Entonces cada caso tiene sus propias particularidades. En el caso de los leucocitos, que son los glóbulos blancos, también se pueden elevar o pueden disminuir. ¿En qué momento se eleva? Cuando se eleva se llama leucocitosis, ¿no? Leucocitos, el incremento, leucocitosis. La disminución, leucopenia, igual que la anemia, igual que trombocitopenia, leucopenia, ¿no? Entonces, la leucopenia se da cuando hay inmunidad disminuida. Personas que tienen VIH, por ejemplo, tienen tienen leucopenia. Personas que tienen tratamientos contra el cáncer, pacientes que tienen tratamientos para los trasplantes, personas que tienen tratamientos contra enfermedades autoinmunes como la artritis, el lupus, van a estar con leucopenia. Y la leucocitosis, que es el incremento, se ve generalmente en infecciones, ¿no? La mayor parte de infecciones producen leucocitosis. Y cuando ya encontramos demasiados leucocitos, lo normal de leucocitos es 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico en un hemograma. Si encontramos 15.000, leucocitosis. Puede ser una infección, tenemos que contrastarlo con los síntomas del paciente. Si el paciente tiene fiebre, tiene dolor en algún lugar, vamos examinando y todo eso, es una infección. Pero si no encontramos foco infeccioso y encontramos 80.000 leucocitos, entonces en esos casos hay que sospechar una neoplasia maligna. La neoplasia maligna de leucocitos es frecuente, se llama linfoma o también leucemia. Linfoma cuando forma tumores y leucemia cuando se encuentra en la sangre, sobre todo en la médula ósea, ¿no? La leucemia ataca más aquí a la médula ósea y se diseminan por la sangre, leucemias. No forman una masa tumoral propia. Mientras que los linfomas, esos sí forman masas, forman nódulos, tumores que se pueden palpar, se pueden mirar, se pueden ver en una radiografía, en una tomografía. Esos son linfomas. Y el primer acercamiento, la primera sospecha tiene que ser si nosotros encontramos pues en un hemograma 40.000, 50.000, 60.000, 80.000 leucocitos. Eso no es normal. Esa es la sospecha.
y luego hay que confirmarlo haciendo otros exámenes para ver si es linfoma o no linfoma. Generalmente biopsias. Ahora, eritrocitos y trombocitos, sangre periférica exclusivamente. Los leucocitos los encontramos en la sangre periférica, pero también los leucocitos los vamos a encontrar en el tejido conectivo. No olvidar eso. ¿Por qué? Porque los leucocitos, para cumplir con su función, tienen que ir al tejido conectivo. La primera barrera de defensa es desbordada, que son los epitelios. Entonces, después del epitelio, membrana basal, después de la membrana basal, tejido conectivo. Y en el tejido conectivo que hay abundantes vasos sanguíneos. Y por esos vasos sanguíneos llegan los leucocitos a ejercer su función, que es defendernos. Entonces vamos a encontrar ya no en esto, sino en esta otra lámina, en la última, que es el frotis. Acá. En esta lámina que está ahí, es un frotis, o sea, se ha extendido las células, un estudio citológico. Ahí vamos a encontrar, en sangre periférica, encontramos las diferentes células. Y esas células que vamos a ver ahorita, que las voy a describir, casi todas se van a ver en el tejido conectivo. Ahorita vamos a decir cuáles son y cuáles no. Entonces, tipos de leucocitos. Van a haber glóbulos blancos que van a pertenecer a una serie que se llama granulocítica o granulocitos. Y los no granulocitos. Los granulocitos son tres. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. ¿Ya? Esos son los tres tipos de células que vamos a encontrar en sus glóbulos blancos, que pertenecen a la familia de los granulocitos. Y los no granulocitos, dos nada más: los linfocitos y los monocitos. Todos estos los vamos a encontrar en el tejido conectivo y en la sangre, excepto este de acá. El monocito es más exclusivo de la sangre. Cuando el monocito sale hacia el exterior, hacia el tejido conectivo, hacia acá, automáticamente se diferencia en otra célula y ya no se llama monocito, porque va a tener otras características morfológicas y funcionales. Se va a llamar macrófago. El macrófago es una célula que se forma a partir del monocito. El monocito se forma en la médula ósea, pasa a la sangre y para ejercer su función tiene que salir al tejido. Pero una vez que pasa al tejido, se diferencia en macrófago. Y el macrófago es el que hace la función tisular. Y el monocito no. Los linfocitos, vamos a tener dos tipos de linfocitos: linfocito T y linfocito B. Como les había dicho en la teoría, los linfocitos T suelen ser los más pequeñitos y los linfocitos B los más grandes. ¿Ya? Ahora, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos se les llama granulocitos, porque cuando uno ve la célula, tiene múltiples gránulos en el citoplasma. Tiene múltiples gránulos en el citoplasma. La otra característica que tienen los granulocitos es que su núcleo no es un núcleo único, sino que es un núcleo lobulado o segmentado, como se le conoce. Entonces vamos a ver que el núcleo es así, tiene una unión y continúa así. Entonces es un núcleo lobulado o segmentado también.
¿no? Tiene esa característica el núcleo de un granulocito. Los granulocitos pueden ser neutrófilos, eosinófilos o basófilos, ¿no? Entonces, el núcleo es segmentado y el citoplasma tiene abundantes gránulos. Si es un neutrófilo, los gránulos son imperceptibles, no se notan, pero porque son muy finitos. Si son eosinófilos, los gránulos son bien llamativos y son rojizos. Si son basófilos, los gránulos son azules, inclusive un poquito negritos. Y la segmentación del núcleo es más florida, es más evidente en los neutrófilos. Los neutrófilos pueden tener hasta 5 segmentaciones, o sea, hasta 5 lóbulos. 2, 3, 4, 5 de estos. Los eosinófilos y los basófilos solamente tienen 2, así como este. ¿Ya? Eosinófilos y basófilos solamente tienen estas 2 segmentaciones, 2 segmentos, los 2 lobulitos. Entonces el neutrófilo no, el neutrófilo tiene más, tiene hasta 5. ¿Cuáles son los más abundantes de la sangre? Los neutrófilos. Esos son los que más tenemos. Y no se olviden que ellos se incrementan en infecciones bacterianas. Los eosinófilos se incrementan en alergias, en parásitos, en personas asmáticas. ¿Ya? Y los basófilos en los estados de hipersensibilidad. En la urticaria, en el shock anafiláctico, estos basófilos actúan. En los no granulocitos tenemos linfocitos y monocitos, los linfocitos T y B. Los linfocitos T queda como T, pero los linfocitos B todavía se siguen diferenciando en el tejido y van a convertirse en otra célula que se llama célula plasmática. ¿Ya? Célula plasmática. La célula plasmática es un derivado del linfocito B. ¿Ya? Del linfocito B. Entonces vamos acá a hacer un pequeño esquemita nada más. Los linfocitos son células redondas que tienen un núcleo muy grande, también más o menos redondo. Tienen muy poquito citoplasma los linfocitos. ¿Ya? Esos son los linfocitos. Una célula redonda con un núcleo grande y poquito citoplasma. Linfocitos. Puede ser T o puede ser B, no sabemos. Generalmente los T son más pequeños y los B son más grandes. El monocito es una célula más grande, es más grande, y con el núcleo de un aspecto arriñonado. Así sería un monocito. No tienen gránulos, por eso que no son granulocitos. ¿Ya? No tienen gránulos. No hay gránulos y los núcleos son grandes. En el caso del linfocito son bien grandes, 90% es puro núcleo. Y en el caso del monocito, la célula es mucho más grande, que puede llegar a medir hasta 20 micras, y el núcleo tiene un aspecto arriñonado. Es un monocito. El monocito va a dar lugar al macrófago. El macrófago es todavía un poquito más grande, inclusive, con el núcleo rechazado hacia la periferia, ¿no? Y el citoplasma tiene un citoplasma un tanto espumoso. Se ven como burbujitas de citoplasma, este es un macrófago. ¿No? Está en los tejidos. Y una célula plasmática deriva del linfocito B, y más o menos lo vamos a ver así, son más pequeños, con un núcleo rechazado hacia la periferia, núcleo grande en comparación con la célula, y la cromatina es grumosa, generalmente rechazada hacia la periferia. Se ven grumos en su núcleo, ¿no? Mientras que los otros núcleos no son grumosos, tienen más o menos una coloración homogénea. En cambio, en el caso de la célula plasmática o plasmocito, la célula plasmática o plasmocito, el núcleo es grande en comparación con la célula y tiene muchas como le digo, condensaciones, ¿no? Se condensa. Grumos, nosotros lo describimos como si fueran grumos. Esa es una célula plasmática, o también llamada plasmocito. La función de la célula plasmática, su función es producir
llamados anticuerpos, ¿no? Esa es la función de la célula plasmática. Producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Bien, y eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ahí arriba en la pizarra está proyectándose una lámina periférica de lo último que estamos viendo. Ahí vamos a ver las imágenes, ¿vale? A ver. Sí. Sí. Cuando ya de forma independiente, leucopoiesis, eritropoiesis o trombopoiesis. Y todo su conjunto, hematopoiesis. Ya, vamos a ver esta última primero, la lámina periférica, que es un estudio citológico. Entonces, acá tenemos la lámina periférica, le damos más aumento y miren ahí se ve, lo que más predomina son glóbulos rojos, están opacos porque la coloración Wright es así. La coloración Wright hace que las células que son más abundantes se vean opacas. ¿Para qué? Para resaltar las células que son menos abundantes, que son los glóbulos blancos. Entonces, los puntitos que ven, vamos a empezar primero con los glóbulos rojos. Este es un glóbulo rojo y miren cómo tiene muchos de ellos tienen un huequito al centro. ¿Por qué tienen huequito? Porque los glóbulos rojos no tienen núcleos, son enucleados. Y además son bicóncavos, son excavados al centro. Por eso se ven así medio con huequitos. Es el glóbulo rojo. Estos que están viendo acá, que son más chiquitos, son plaquetas, ¿no? Entonces todo hay como un salpicado, está como que tuviera varicela. Entonces esos puntitos son plaquetas. Se han producido por degranulación del megacariocito. Y después estamos viendo acá, un poquito voy a recorrer, otras células, ¿ya? Otras células, donde las más abundantes son estas, glóbulos blancos. Eso es un glóbulo blanco llamado neutrófilo. Este es otro glóbulo blanco llamado linfocito, ¿ya? Este acá también es linfocito, por caso. Este de acá también es linfocito. El de acá también es linfocito. Voy a separarlo. Este es linfocito, el de acá también es. A ver. Este acá no lo ve. Ya, entonces, estos sí son linfocitos. Estos son linfocitos. Este acá es un neutrófilo. Plaquetas y glóbulos rojos. Entonces, así podemos recorrer la lámina. Acá se ve mucho mejor. ¿Qué sería esta? Este que está acá, ¿qué célula sería? Miren el núcleo. No, eosinófilo no, para que sea eosinófilo, tiene que tener gránulos, son gránulos bien rojos. Ahí no hay. El citoplasma puede estar un poquito rojito, pero no, eso no significa que es eosinófilo, tiene que tener gránulos. Es un neutrófilo. ¿Ya? El núcleo está segmentado, es neutrófilo. Este es linfocito. El linfocito. Y aparte de esto, la regeneración Linfocito. Dice modulación. Estos que están acá son todos neutrófilos. Algunos de estos dos que queden mejor. Estos son neutrófilos. Se ven los núcleos segmentados, ¿no? Sí, bueno, le preguntemos, le vamos a contar lo que se ve bien, ¿no? Lo que parece, ¿no? Porque no es adecuado. Este de acá da la impresión que fuera un monocito, pero no, eso también sigue siendo neutrófilo. Igual que este que está acá, sigue siendo neutrófilo. Vamos buscando, mirando. Lo que más hay siempre son neutrófilos y linfocitos. Estos son linfocitos. Son linfocitos. Este da la apariencia que fuera un monocito, bueno, sigue siendo un neutrófilo. Este también es neutrófilo.
Este acá es linfocito, ¿ya? Es un linfocito grande, un linfocito B posiblemente. El resto son neutrófilos todos. Neutrófilos. Neutrófilo, neutrófilo, ¿ya? Neutrófilo, que también es neutrófilo. Este es linfocito. Linfocito más chiquito, ¿no? Lo comparamos con el Matías. Linfocito. Que suele ser linfocito T. Estos son neutrófilos. Neutrófilos son todos estos. Neutrófilos. Este es linfocito, un linfocito bien grande, ¿eh? Linfocito. Los glóbulos blancos están ahí, salpicaditos. Neutrófilos y linfocitos es lo que más hay. Neutrófilos, 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 neutrófilos. Estos son linfocitos, linfocitos. Sigue siendo neutrófilo, aún no se deforma. Acá se ve. ¿Qué será ese cerebro? Linfocito, linfocito. Neutrófilo, lo más grande, neutrófilo. Acá tiene 3 segmentaciones, ¿eh? Neutrófilo. Acá tiene 3 o 4. Todos estos son neutrófilos. El de acá también es neutrófilo. Y estos chiquitos son linfocitos. Pero lo que más se ve son neutrófilos y linfocitos. ¿Ya? Neutrófilos y linfocitos. Acá uno está tentado de decirle monocito este. A ver, déjeme verlo bien. Yo creo que este es un monocito. ¿Ya? Acá sí se ve como si fuera un solo trazado. ¿Ya? Como si fuera un solo trazado así. Como si fuera un solo trazado así. El núcleo. Diferente a que si fuera así, ¿no? Cuando ya vemos así unas segmentaciones, basta que sea como un puntito, entonces podemos pensar que es un neutrófilo. Pero ya cuando se ve así todo recto, un monocito sería bien esto. Un monocito, además no será grande. Este también es neutrófilo. Neutrófilo. Neutrófilos. Linfocito este que está acá. Linfocito. Este es neutrófilo. Neutrófilo, neutrófilo, neutrófilo. Las plaquetas se ven en el fondo. Neutrófilos también. Por ejemplo, ¿por qué este no es monocito? Porque se ve, o sea, si uno lo examina bien, tiene así, pues yo mire, ahí va el núcleo, y acá va otra bolita, por acá va otra, por acá va otra. Entonces, eso no es un monocito, ¿no? Ese es un neutrófilo. Este es un linfocito grande, que posiblemente sea un linfocito B. Neutrófilos. Y así, pueden tocar. Pero lo que van a ver bastante son neutrófilos y linfocitos. Otra cosa de casualidad. Quizás monocitos. Y raro, por ahí, puede ser que encuentren a una o dos. Bien, eso sería lámina periférica. En hígado
Esas ya son células maduras. En hígado vamos a encontrar, es un corte de hígado, ahí está, hígado fetal. Ahí aparece el nombre. Hígado fetal. La arquitectura hepática está un poco distorsionada porque es un hígado prematuro, un hígado que está en formación, y ese hígado está lleno de unos conglomerados celulares. Voy a remarcarlos. Acá hay un grupito, acá hay otro grupito, por acá hay otro, por acá hay otro, por acá también hay otro. Entonces, ¿cómo se llaman estos conglomerados celulares? Ahí está apuntado a la pizarra. ¿Cómo se llaman? Nidos hematopoyéticos. Nidos hematopoyéticos, ¿no? Ellos son conglomerados de células. O sea, el hígado es todo aquello que está ahí rosadito, sí, esos son los hepatocitos. Y sobre los hepatocitos se han desarrollado muchas células en grupos. Ellos son los nidos hematopoyéticos. Voy a ingresar a uno de estos nidos. Y aquí en estos nidos vamos a encontrar los glóbulos rojos inmaduros, o sea, los eritroblastos, y también los glóbulos blancos. A ver, ¿cómo los diferenciamos? Ya. Hepatocitos son estos que están por acá. Estos que están así medio, ellos que están todos eosinófilos, son hepatocitos. Ahora, ¿cuáles son los glóbulos rojos inmaduros o eritroblastos y cuáles son los glóbulos blancos? A ver, vamos a diferenciarlos. Los glóbulos rojos son más fáciles de identificar. Están agrupados generalmente y son bien redonditos y bien oscuritos el núcleo. Generalmente son puros núcleos, como estos que están por aquí. Ya hay un 3. O sea, son células que tienen el núcleo bien redondito y bien oscurito, hipercromáticos. Ellos son glóbulos rojos inmaduros, o sea, eritroblastos. Y así como eso, ustedes pueden ver en toda la lámina. ¿Y cuáles serían los glóbulos blancos entonces? Los glóbulos blancos son células que tienen el núcleo más pálido, como este que está por acá. Tiene el núcleo más pálido, no es tan oscuro, y también los núcleos son más grandes y tiene citoplasma también más amplio. ¿Ya? Entonces, los glóbulos blancos inmaduros, o sea, los leucoblastos, tienen el núcleo de una tonalidad más pálida y tienen citoplasma, mayor cantidad de citoplasma. Mientras que los glóbulos rojos inmaduros o eritroblastos prácticamente son bolitas oscuras nada más, como ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, en la médula ósea, en el hígado fetal, se van a ver estos dos elementos: eritroblastos y leucoblastos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestro hígado fetal. ¿Por qué crece el hígado? Porque se llena de estas células. El hígado no tiene más que hepatocitos, pero cuando se empieza a llenar de las células hematopoyéticas, aumenta de tamaño. Estamos hablando de un hígado fetal. Y un hígado fetal puede ocupar a veces al 50% del abdomen de un feto. Eso sería entonces el hígado fetal. Y la otra lámina que ya conocemos está aquí. Médula ósea. La médula ósea tiene el componente adiposo, ya lo hemos visto. Ahí están los adipocitos o tejido adiposo, ¿no? Adipocitos, grasa blanca. Y tiene los elementos celulares que van a formar la sangre, que son estos. Y todo está protegido por el hueso, que es la trabécula ósea, ¿no? Hueso trabecular, hueso esponjoso, que está acá arriba. Este es hueso, la médula, que recién es esta parte de acá. ¿Ya? Cuando hablamos de médula ósea, es la parte blanda. El hueso no es médula ósea, el hueso es hueso. Entonces, esta es la médula ósea. En la médula ósea vamos a encontrar los tres elementos inmaduros. Uno de ellos es este. ¿Qué será esto? Más o menos. Voy a darle más aumento. Ahí. ¿Qué es esto? Megacariocito.
Es una célula muy grande, miren, esto es un megacariocito. El megacariocito son células gigantes, ¿eh? Compárenlo con las células que están acá al costado, estas son células. Y es una célula gigante, se llama megacariocito. Con el núcleo multisegmentado. También es un núcleo redondito, homogéneo, sino que tiene como un neutrófilo múltiples segmentaciones. Es un núcleo multisegmentado en una célula muy grande, ¿no? Esta célula se fragmenta, el citoplasma se fragmenta y empieza a formar las plaquetas que salen a la circulación. Entonces, esta va a dar lugar a las plaquetas. Y las plaquetas participan en la coagulación de la sangre. Alrededor de ella están los glóbulos rojos inmaduros, que ya los conocemos como son bolitas negritas, y también los glóbulos blancos inmaduros. Vamos a verlos unos en otro grupito. A ver, vamos. Voy a recorrer un poquito, a ver si se ve un poquito mejor. Acá hay otro megacariocito. Ya, acá encontré, me parece mejor un par de eritroblastos. ¿Ah? Entonces, esos son un par de eritroblastos. ¿Cómo son los eritroblastos? Igual que en el hígado fetal. Son bolitas redonditas bien oscuras. Esos son los eritroblastos. Acá también hay, acá también. Hay varios. Acá no quiero independizar nada, ¿no? Son bien redonditos, homogéneos, sin citoplasma. No se ve citoplasma prácticamente. Ellos son glóbulos rojos inmaduros o eritroblastos. Y cuando están agrupaditos, se les suele llamar núcleos eritropoyéticos. Eritropoyéticos, ¿no? Porque son agrupaciones de estas células. ¿Y cuáles son los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos también están por ahí. Están en diferentes tamaños, diferentes formas, pero más o menos lo que tienen todos es que vamos a ver. El núcleo no es tan oscuro y el citoplasma es un poquito más grande, así como vamos a bajar este es uno. El núcleo no es tan negrito como este. Vamos acá, comparemos con este. Este es un glóbulo rojo maduro, este de acá es un glóbulo rojo y el de acá es un glóbulo blanco, ¿ya? Hay otro sitio. Vamos a otro sitio para ver si encontramos a ver acá. Ah, mira, acá de frente me apareció este. ¿Qué es el cómo se llama este? ¿Cómo se llama esta célula? Megacariocito. Megacariocito. Estos que están por acá, redonditos, homogéneos, son glóbulos rojos inmaduros, o sea, eritroblastos. Y este que está por acá, por ejemplo, este que está acá, mirenlo, es una célula que tiene el núcleo más pálido, no tan oscuro, y tiene citoplasma más grande. Es un leucoblasto, ¿ya? Entonces, esas son las células que tienen que identificar en la médula ósea roja. En algunos sitios habrá más megacariocitos, por ejemplo, acá hay otro megacariocito, acá hay también otro megacariocito. Este es un glóbulo rojo inmaduro, ¿ves? Redondito, homogéneo, oscurito. Mira, acá hay más megacariocitos. Acá hay uno, ¿ves? Multisegmentado, núcleo. Acá hay otro, acá hay otro, ¿ven? Vamos a sacarlo acá para que lo puedan ver. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que ver en esta práctica. Antes, acá en el Histology Guide, podemos ver vamos a repasar rápidamente. Acá se ven los glóbulos rojos, ya los conocemos, como son. Acá vamos a ver las plaquetas, también ya las conocemos como son, esas bolitas basófilas. Hablando de bolitas basófilas, ¿esto qué sería? ¿Están viendo? Eosinófilo. No, porque eosinófilo sería si es que estas bolitas fueran
rojas. Pero estas bolitas son azules. Es un basófilo. Es un basófilo. La vamos a poner acá. ¿Cómo es un neutrófilo? Ahí. El núcleo multisegmentado con unos elementos muy chiquititos, neutrófilo. Acá lo mismo. Multisegmentado con granulitos, neutrófilo. Lo mismo. Multisegmentado con granulitos. Los multilobulados segmentados 1, 2, 3, 4. Neutrófilo. ¿Uno más? Bueno, que hay dos más. Estos neutrófilos son los más abundantes en la sangre y se incrementan en infecciones bacterianas. ¿No? Una infección urinaria, que sea por bacterias, Escherichia coli, tomamos un hemograma y va a estar elevado los neutrófilos. Leucocitosis con neutrofilia, ¿no? Así vamos a encontrar. Una neumonía bacteriana va a ser lo mismo. Vamos a encontrar un hemograma con muchos neutrófilos. Pasamos a los eosinófilos. Miren cómo son los eosinófilos. Miren este, ahora miren el que viene. Mírenlo. Tiene muchos granulitos rojos. Ese es un eosinófilo. ¿Ya? Los eosinófilos tienen unos gránulos muy potentes que les permiten atacar a parásitos, ¿no? A los parásitos. Los parásitos no son bacterias, los parásitos son multicelulares. Una bacteria es unicelular. Un parásito es algo más grande, multicelular. Y esas enzimas que están ahí contenidas en los gránulos permiten destruir eso, ¿no? Acá tienes otro eosinófilo. Miren, todos tienen dos lóbulos nada más. Los núcleos bilobulados. Acá también. Núcleos bilobulados. Acá también. Núcleo bilobulado. Y la otra característica es el citoplasma granular, pero con gránulos rojos, eosinófilos. Ahora nos vamos a los basófilos, ya vimos uno hace un rato, que es este. ¿Ven? Gránulos azules o oscuros. Ahora también vemos otro, gránulos azules oscuros, ¿no? El núcleo puede estar bilobulado generalmente. Bilobulado. Nos vamos a los que son, a los que no tienen gránulos, los linfocitos. Este es linfocito. Del tamaño de un glóbulo rojo, es un linfocito pequeño. Casi no tienen citoplasma, ¿eh? Muy poquito citoplasma. Acá que tenemos también un linfocito, pero un linfocito grande. Otro linfocito grande. Otro linfocito grande. ¿Qué diferencia tienen los linfocitos con las otras células? Que los linfocitos se siguen dividiendo a pesar de estar fuera de la médula ósea. Porque todas las células se dividen en la médula ósea y salen ya a la circulación, y ahí tienen un tiempo de vida y se mueren. En cambio los linfocitos no. Los linfocitos, ya sean T o B, tienen la capacidad de seguir dividiendo. Se puede seguir dividiendo una o dos divisiones más. Estos son linfocitos entonces. Y el último es el monocito. Monocito. Mucho más grande, núcleo añonado. Monocito. Mucho más grande, el citoplasma es basófilo y núcleo también de aspecto añonado, ¿no? Esos son los monocitos. Otro monocito, bueno, un poco deformado este. ¿Qué más con estas imágenes? Con este de acá. O este de acá, ¿no? Ellos son células grandes, voluminosas y con el núcleo añonado. Diferente a un neutrófilo, porque lo suelen confundir mucho con neutrófilo. Miren acá está neutrófilo. Es uno. El neutrófilo, su citoplasma es más rosado. Tiene granulitos chiquitos, pero el citoplasma es más rosadito. Mientras que el monocito, mírenlo nuevamente, el citoplasma es más
basófilo, o sea, más azulito. ¿Ya? Por eso que son diferentes. Y aparte que los monocitos son más grandes que un neutrófilo. Bien, entonces nos quedamos aquí. Si hubiera preguntas, me dicen, si no, avanzamos con los dibujos, repasen, vean su tarea acá.